Con nosotros al ministro de Seguridad, el comisionado Fran Ábrego, con quien vamos a tener la oportunidad de conversar en la mañana de hoy aquí en Noticias 180 Minutos. Ministro, buenos días, gracias por estar con nosotros. Acaba de participar una abogada y nos comentaba de reyertas o situaciones que se están dando en el Centro Femenino de Rehabilitación en los últimos en las últimas 3 semanas. ¿Usted ha tenido alguna información al respecto? Buenos días, ministro. Sí, buenos días. Fuera de los partes policivos que recibimos en la mañana, no tenemos mayor información al respecto, pero ya escuchándola a ella, bueno, minutos después que terminemos la entrevista el día de hoy, me comunicaré con el jefe de la Policía Nacional y trataremos de darle un apoyo precisamente a la cárcel de mujeres o al sistema penitenciario, que es el que lo rige a través del Ministerio de Gobierno y Justicia. Sí, ministro, mucha gente tiene en su mente la idea de que cuando se le detiene a una persona o se le condena a una persona a cumplir años de pena o de cárcel, esa persona no tiene ningún tipo de derecho y que prácticamente hay que matar a esa persona, que no tienen derechos de nada. Y yo creo que en un país como el nuestro, donde no hay pena de muerte ni hay cadena perpetua, a el detenido se le debe tratar con respeto y se le debe rehabilitar, resocializar para cuando salga nuevamente a la sociedad, que no salga con ese resentimiento peor de cómo entró al sistema penitenciario. No sé qué piensa usted al respecto. Bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo. Definitivamente que la persona que delinque y recibe una condena de parte de las autoridades competentes, lógicamente tiene que cumplir con la misma. Entiendo igual que hay centros penitenciarios donde estas personas posteriormente se aglutinan en lo que podemos llamar la banda, la pandilla, y siguen delinquiendo dentro de la cárcel. Ahí, en ese sentido, hay que tomar algunas medidas que a veces parecen que el sistema es más, vamos a llamarlo así, más duro, más difícil, pero probablemente va en seguimiento a cómo ellos se comportan dentro de la cárcel. Quizás las cárceles del interior nuestro, en buen panameño, son más tranquilas, probablemente los reos puedan cumplir sus condenas en un ambiente de más estabilidad. En muchos de ellos hay talleres de banistería, de soldadura, ¿verdad? Y creo que ahí se cumple en parte, no podemos hablar al 100% con el tema de la resocialización. Ministro, el tema de Darién, ¿cómo está en este momento? Leía información suya relacionada con otra ruta que están utilizando por San Andrés, los migrantes. Sí, en una entrevista reciente que tuvimos en un medio de comunicación, producto también de la información que obtuvimos en una visita que tuvimos el fin de semana anterior a la hermana República de Colombia, nos reunimos con algunas autoridades. Ellos nos establecieron de que hay una ruta que está cogiendo auge, por llamarlo de alguna forma, igual porque como no cruza el tapón de Darién, las personas la utilizan para una dificultad menos de irse en lancha hasta la isla de San Andrés de forma legal hasta cierto punto, y de ahí entonces sí, de manera ilegal, utilizar lanchas de pescadores y otro tipo de botes que lo lleven a la hermana República de Nicaragua. Con esto dan un gran salto en la ruta, se ahorran el tener que pasar por el tapón de Darién, la provincia de Darién, y efectivamente pues hemos notado a cifras hace 2 días que había una disminución de alrededor de 34.000 personas menos en lo que va de estos 2 meses comparado al año pasado. En algunos momentos hablamos de 600 personas que están pasando hoy día como promedio a 1.500 que habían el año pasado. Si recordarán la cifra, íbamos a cerca de los 520.000 personas en el año 2023
Hoy vamos sobre las 227.000 aproximadamente. Extinción de dominio. ¿Usted llevará de su mano este proyecto a la Asamblea nuevamente? En estos momentos nosotros estamos aplicando una ley anterior que habla de muchos temas similares. Lo que sí he podido yo comprobar a lo largo de mi carrera policial anterior y parte en mi vida particular, que la famosa Dirección de Bienes Aprendidos realmente no cumple sus funciones al 100%. Si nos diéramos una vuelta por los depósitos, talleres y demás bienes que tiene el Estado aprendido, nos daremos cuenta de la gran cantidad de apartamentos, casas, fincas, vehículos, incluso creo que hay hasta aviones ya en desecho, que nada de esto ha sido cumplido de acuerdo a la reglamentación anterior. ¿Cómo haríamos entonces para presentar una ley que el sistema no realiza, no llega a su fin, a su cometido, que es la venta de estos recursos, de su ingreso al erario público, y que este dinero pueda ser utilizado por las distintas agencias de seguridad o las ONG que hacen actividades preventivas? Le pongo el ejemplo de CONAPREC. CONAPREC, hasta donde sé yo, hoy día tiene más de 85 millones de dólares en las arcas del Estado que no utilizan. Sí, Ana Matilde Gómez. Buenos días, ministro, ¿cómo está? Un gusto saludar, compartir con usted. Gracias. Yo recuerdo, digamos que por su formación, su trayectoria, su paso por bienes patrimoniales, creo que cuando yo era diputada usted estaba en el MEF, si no me equivoco, y coincidimos en algunos eventos en torno a la extinción de dominio, y yo lo identifico a usted como una persona convencida de la importancia de una herramienta paralela como esa en la persecución del crimen para golpear precisamente los bienes, ¿no? Le pregunto, ¿hay ahora hay confrontación de pensamientos? O sea, el presidente de la República, yo lo he escuchado en sus intervenciones, estoy siempre muy atenta en lo que plantea el presidente, y me llamó la atención, bueno, no mucho, por algunos asesores que tiene, me lo imaginaba. Él dijo, esa ley, eso hay que verlo con cuidado, eso no es tan fácil, etcétera, etcétera. ¿Hay alguna línea en ese sentido? O sea, ¿vamos a dejar esto estancado, el tema de la extinción de dominio, o usted logrará que la experiencia que usted tiene, el derecho comparado que usted conoce, porque usted se comunica, usted es una persona que tiene también relaciones internacionales que le permiten saber la eficacia de ese documento en otros países? ¿Y cuán importante es para nosotros como país contar con una herramienta como esa? ¿Usted cree que ahora eso quedará dormido? ¿Usted ha podido plantear su criterio al respecto, o usted ha cambiado de criterio ahora con la visión del presidente? El presidente nunca se ha opuesto a algo que llamemos ley de extinción de dominio, ni a quitarle los recursos a los criminales o corruptos de este país. Yo nunca lo he escuchado él decir eso. Él se ha hablado de que hay que mirar esto con pinza para no afectar a aquellos miembros de vamos a llamarle, de la sociedad civil, que puedan sentirse afectados con algún tipo de medida de presión, que algunos los han dicho así, no son palabras mías propias, que este instrumento se utilice como persecución política. Repito, hay una ley o algo que está funcionando hoy día que se llama la DABA, a la que yo pienso en un inicio hay que darle todo el apoyo y que precisamente se empiece a aplicar la ley que ya existe. Eso ya existe. O sea, tenemos que aplicar que eso sea efectivo, y sobre esa misma marcha entonces nuevamente hacer los reajustes, veámoslo como con este mismo nombre, una ley de extinción de dominio que sea consona, que toda la sociedad civil esté de acuerdo, ¿verdad? Y creo que ese es el norte que el presidente de la República ha marcado, o sea, buscar la menor afectación
de la opinión pública en general. Al final, ¿de qué nos sirve hacer 5 leyes de extinción de dominio si ninguna se aplica? Bueno, sí, nada más necesitamos una, no necesitamos 5. Y el problema es que hay usted sabe muy bien cómo funciona esto, usted lo sabe. Yo también sé con quién estoy conversando y usted sabe también con quién está conversando. Y usted sabe que hay un segmento de la población que son una partida de políticos, ¿verdad? Que lo que están pensando es que cuando se mete el delito contra la corrupción, peculado o delitos contra la administración pública, cuidado, ¿no? Y que hablan de manipulación y etcétera, etcétera. Bueno, saquemos eso de ahí. Yo sé que lo que los tiene atormentados es eso, pero empecemos con algo, empecemos con el narcotráfico, empecemos con crimen organizado de otro nivel, pero en realidad el país se merece contar con una herramienta que, a distinto de cuando se dicta el comiso, realmente se pueda golpear rápidamente la ganancia del delito. Eso yo no se lo tengo ni que explicar a usted, yo sé que usted lo entiende perfectamente y ojalá que usted pueda transmitir eso a otros niveles, porque no vale la pena que sigamos empantanados y atrás. Demos el paso por lo menos hacia adelante y metámonos con el narcotráfico y otros delitos Sí. graves. Y bueno, pues después, cuando vayamos limpiando por otras generaciones que vayan surgiendo ya y tomando la política para dejar esas aprehensiones que tienen aquellos que caminan en líneas muy delgadas, ¿no? Con un pie en una acera y en la otra. Sí, mire, le pongo un ejemplo, vamos a llamarle burdo. Si usted ahorita mismo estuviera en la dirección de bienes aprendidos y usted tratara de vender algunos de estos bienes, vamos a llamarle bienes y raíces, apartamentos que valen $1.000.000, $2.000.000, nos haremos cuenta de que en cuotas de mantenimiento del edificio, y eso se lo digo yo de hace 8 años, hoy día pedí la lista hace 2 días, mire, qué casualidad, y hablamos del tema, y los mismos apartamentos que yo vi en una auditoría que hicimos en esa época, aunque fue la realidad, la tarea que fui a hacer yo ahí por 2 meses, siguen todavía bajo la custodia del Ministerio de Economía y Finanzas, y si en ese tiempo se debían $80.000 en cuota de mantenimiento, hoy se deben deber mínimo $100.000. A la hora de querer vender ese bien, la ley exige que debe estar limpia de toda deuda. Wow. Y por lo general los estados no les gusta sacar el presupuesto de la nación para pagar eso. Y la falla de esa ley, porque el problema de esa ley es precisamente que no se extingue el dominio. Y el problema de esa ley no se debe trasladar a una buena ley que ya tiene experiencia internacional y que con la cooperación internacional tenemos aquí. Yo recuerdo cuando yo presenté el primer proyecto de extinción de dominio en el país completo, con una jurisdicción completa. Usted lo sabe porque yo cuánta capacitación no hice, ustedes y yo coincidimos una vez en una, tratando Claro, sí. de que estos diputados entendieran, pero es que no hay manera, porque ellos van ahí, no les interesa, ellos van ahí a otra cosa. Entonces, no iban a las capacitaciones, pero gobiernos como Italia, gobiernos como España, gobiernos como los Estados Unidos, son países cooperantes con nosotros históricamente en materia de persecución criminal, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y ellos todos han puesto expertos al servicio de Panamá y podemos sacar una buena ley. Pero bueno. Y es que, repito, el presidente de la República no se ha opuesto a una ley de extinción de dominio como tal. Lo que él se ha dicho es que hay que hacerla con mucho detalle, y yo agrego mi palabra de que los elementos de la sociedad civil honestos, ¿verdad?, no se sientan afectados o señalados. En este país hay mucha gente honesta, mucha gente decente. No hagamos leyes precisamente porque queremos afectar, tengo que decirlo de esta forma, ¿no? Si vamos a buscar criminal o vamos a reglamentar la ley de extinción de dominio, que se haga de una forma clara y de frente a la comunidad, y que la ley no tenga 2 interpretaciones, no sé cómo decirlo. Lo que pasa es que la ley de ¿no? Una sola, la ley sí, es la ley. La ley es la ley y eso se entiende. El problema es que como es un terreno novedoso que camina en el lado penal y en el lado civil, un poquitito de ambas cosas, ha tenido a los civilistas alterados y a los penalistas a veces confundidos, porque, Claro. porque es un terreno un poco novedoso.
pero ya hay experiencias en otras latitudes. Y ya le digo, bueno, quítenle de ahí toda la administración pública, pues, que se sigan robando la plata y no pase nada, porque eso es lo que los altera. Pues, es que usted sabe que para darle vuelta a las cosas yo no sirvo. Entonces, bueno, empecemos con algo, porque definitivamente para el narcotráfico, para el tráfico humano, para el tráfico de armas, para una serie de delitos y actividad criminal que usted sabe bien, ministro, Panamá es un hub criminal, Colón, Chiriquí, el archipiélago criminal en formación. Nosotros tenemos todas las características geográficas y tenemos todas las ventajas y bondades geoestratégicas para que el crimen organizado nos mire con ese apetito, porque así como aquí somos una buena fuente para negocios sanos, también lo somos para ellos, porque la conectividad, la dolarización, toda la globalización de los mercados, todo lo que nosotros tenemos de ventajas competitivas y comparativas en la región, a ellos también les ofrece una plataforma. Así que definitivamente yo pensaría que sí necesitamos ir evolucionando hacia tener una herramienta y saquemos lo que les está haciendo ruido a los que quieren caminar en dos aguas. Bueno, sáquenlo de ahí, pero tengamos algo que comience a darle a los estamentos de seguridad y al Ministerio Público y al órgano judicial, o sea, el combate al crimen esté robustecido con una herramienta que permita dar el golpe certero, ese final que se necesita, que es poder golpear la ganancia. Ministro. Claro, dígame. En otro tema, también vinculado a leyes, ahora que usted está ahí en el ministerio y que ha pasado años metido de lleno en el tema de la seguridad, ¿qué cambios de ley cree usted que deben hacerse en nuestro país para acompañar el trabajo de la persecución del crimen que realizan los organismos de seguridad? Le voy a ser franco. Ya leyes no debemos de inventar más. Debemos aplicar las que están vigentes con la severidad del caso, ¿verdad? Y que, tengo que decirlo de esta forma, nuestras autoridades ejerzan el derecho como debe ser. O sea, y ahora que veo aquí a la licenciada Ana Matilde, precisamente que la ley, así como mucha gente la interpreta, interpretémosla como es, con todo el rigor de la ley, ¿verdad? No es posible que haya personas aquí que entran a un juzgado y salen por la otra puerta simplemente porque alguien leyó, perdón lo que voy a decirlo en esta forma, ¿no?, la letra chiquita, y basado en eso dejamos salir al criminal, por la actividad que sea, ¿verdad? Porque si mañana soltamos al que se robó una vaca, igual dejamos salir al asesino o al traficante de droga por pequeños detalles que la ley dice. Ahora, no hablamos aquí de violar la ley, pero yo creo que en Panamá, y soy franco y pienso que es algo que una parte de los panameños podemos pensar, aquí hay 3 leyes a veces que regulan lo mismo. O sea, nuestras autoridades van y sacan la siguiente ley sobre el mismo tema, pero es para aflojar, en buen término mío, la primera ley. O sea, la primera ley fue muy estricta, yo creo la segunda o la tercera, donde suelto el tema y le doy entonces la permisibilidad criminal. Quizá no nos hemos dado cuenta de que de alguna forma el crimen organizado entra precisamente a los órganos de discusión y empiezan a crear reglamentos, a transformar leyes que al final las vendemos como el derecho humano, perdón por lo que le voy a decir, el que la sociedad viva mejor, y al final el gran porcentaje de las personas que vivimos en este país no hemos cometido ni vamos a cometer en lo que nos dé la vida un delito. O sea, siempre la parte criminal va a ser la menos, la parte corrupta va a ser la menos. Entonces, si legislamos en favor de X o Y motivo, al final, y aprobamos las leyes, al final ayudamos a la parte criminal. Creo que usted lo acaba de hablar del tema de las cárceles y demás, ¿no? Hoy día hay tanta reglamentación para tratar al preso que vayan a la cárcel de Colón para que vean quién manda allá a lo interno. Ahí mandan los jefes de las bandillas que están en la misma calle. Ellos entran ahí y siguen mandando.
¿Usted se ha reunido con el procurador, con los magistrados de la Corte, para tratar de que se logre entender la necesidad de que las leyes se apliquen como debe ser? Porque muchas veces el delincuente se burla del policía. El policía detiene al delincuente y a los 2 o 3 días lo ve en la calle. No se burla del policía, se burla del sistema jurídico nuestro. De ese es el que se burla del delincuente. El policía llega con la persona, con la evidencia, la prueba, el fiscal toma esto, presenta la acusación y al final nuestras autoridades, que son las que toman la decisión, que hay que respetarla, porque lo hacen igualmente en ley, son las que permiten lo que ante la comunidad se ve como que no se aplica la ley. Álvaro, ¿me permites, Álvaro? Sí, cómo no. Sí, ministro, pero sabemos también que la transición, el sistema penal acusatorio tiene grandes detractores. Sabemos también que en el periodo de aplicación del sistema penal acusatorio, la idea cuando lo transformamos, cuando hicimos el cambio, la transición, el paso hacia allá, que éramos prácticamente los últimos en la región, la idea era ir corrigiendo en el camino. Era evidente que el sistema nos iba a mostrar algunas fallas y la idea que entrábamos últimos era aprender de la experiencia de la región y además ir corrigiendo en el avance del mismo. Es verdad que algunas cosas hay que corregirlas, pero no todo el sistema es malo. ¿Y qué ha pasado? Que son las personas las que no han hecho el cambio de mentalidad. Y usted sabe tanto como yo que no solo fiscales, sino también unidades policiales que no han hecho el cambio de cultura y todavía se presentan ante un juez de garantía, o en este caso ante un fiscal, con una evidencia mal custodiada. No es que no llevan evidencia, es que tiene una mala cadena de custodia y resulta que, bueno, usted sabe muy bien que todo el mundo tiene derecho a la mejor defensa que se pueda pagar. Y entre el maleante entre más caudal tiene, más abogados de esto se puede buscar. Y usted sabe que hay especialistas aquí en criminales, o sea, aquí hay abogados expertos en culpables. Así que hay que vivir con eso. Pero para poder contrarrestar eso, no es atacar la ley, no es atacar el sistema se puede mejorar. Toda obra humana es perfectible, pero las unidades también tienen que hacer el cambio de cultura para saber la importancia de que ahora que se tutela de una mejor manera el procedimiento, ellos no pueden violentar el procedimiento. No es como antes, que usted pedía una unidad y le decía, no, la trasladamos y no la tienes hoy. Y tú tratabas de poder reafirmar ese informe y no podías. O sea, hay una serie de cosas que en el camino también todos tenemos el compromiso de hacer mejor para que el sistema... ¿Por qué? Porque algo con lo que no estoy de acuerdo que usted dijo, bueno, hay personas que no vamos a cometer nunca un delito. No, todos somos potencialmente delincuentes porque la norma está allí y un día podemos... Claro. Y por cualquier detonante caemos en una conducta que sin querer nos situó en un tipo penal. Entonces necesitamos... Sí, lo que quiero decir con esto, a donde quiero llegar es que tiene que haber normas que sean tan respetuosas de los derechos humanos que el día que cae un inocente el sistema lo pueda identificar rápidamente. Porque, estoy de acuerdo. Es que tenemos que verlo en esta perspectiva. O sea, el policía detiene o ejecuta una orden judicial, ¿verdad? Cuando digo detiene porque es infragante, elabora los elementos que la ley exige, el informe policial, la evidencia. Yo presento eso ante una autoridad, llámese en este caso fiscalía, a la persona que le corresponde en la fiscalía. Esta persona debe de todas formas orientarme de cómo yo presento el informe, cómo lo debo corregir, cómo debo prepararme la evidencia. No estoy diciendo en el minuto del caso, sino en la preparación previa. Y cuando yo entrego, como dice en el argot policial, el paquete, debe haber una lista de cumplimiento que tenga la autoridad que dice, estamos listos, vamos a presentar la acusación. Yo no puedo decir que los policías no tengan responsabilidad, pero el sistema de por sí, ¿verdad? Entonces permite que lleguemos, por decirlo de alguna forma, incompleto ante las autoridades que son las encargadas de tomar la decisión judicial respectiva, y esto produce entonces, y estoy de acuerdo en que al final
hay culpables que salen por la puerta y hay inocentes que se quedan presos, ¿verdad? Pero eso el sistema lo permite. Ministro. Voy al tema. Sí, continúe. Y seminarios se dan y más, bueno, cualquier tipo de enseñanza se da, las unidades nuestras aprenden, entregan, no son perfectos, pero debe haber una lista de elementos que se tienen que cumplir, que deben de ser supervisados y que a la hora de que yo como miembro del Ministerio Público que voy a presentar una acusación, yo tengo que sentirme preparado con lo que tengo en la mesa a que yo voy a conseguir que estas personas sean declaradas culpables. Si me presento con de la lista de 10 con 3 recursos menos, yo tengo que estar casi seguro de que el juez en su buena decisión va a terminar soltando a esta persona porque no contempla que a lo que él recibe esta persona sea culpable. No defiendo a nadie en particular, pero entiendo y estoy de acuerdo con usted que necesitamos que nuestros policías reciban mayor entrenamiento, que haya mayor coordinación, que haya una lista de chequeo de qué tengo que entregar y que así mismo sea supervisado por las personas que deben llevar esto ante la justicia en pleno, ¿no? Última pregunta, ministro. A usted nadie le echa cuento en materia de seguridad por la experiencia que tiene. Estuvo durante muchos años en los organismos de seguridad vistiendo el uniforme, dirigiendo, ahora es ministro de seguridad. Me gustaría saber cómo o hacia dónde quiere usted llevar la seguridad en este país para cuando salga decir, este fue el legado que le dejé a Panamá como ministro de seguridad. Mire, nosotros tenemos un norte y creo que me uno con esto sin saberlo a la licenciada Ana Matilde Gómez de que tengamos una policía en todos los sentidos, fuerza pública, profesional. Hoy hemos dado instrucciones desde el día 1 de que la DIJ nuestra tiene que alcanzar un nivel de conocimiento y preparación del que ya comenzamos a hablar a través de la formación desde del más básico de nuestras unidades, llámese subteniente, que empiecen a ser formados sobre la investigación judicial, precisamente para que en 5 años tengamos suficientes personas preparadas y podamos salir orgullosos por una puerta de que dejamos un sistema de investigación judicial acorde y cónsono con nuestra realidad social. Igualmente, que podamos decir que plenamente hemos podido compartir el narcotráfico en un inicio, que es el cierre de nuestra frontera a cualquier tipo de, vamos a llamarle mercancía ilegal o cualquier tipo de droga, porque de nada nos sirve capturar 10 toneladas, 50 toneladas de drogas y la que entra a mi calle, mi barrio y mi ciudad. Igualmente combatir el microtráfico, combatir las pandillas, pero todo eso se hace con la profesionalización de las unidades de la fuerza pública en general, porque tenemos varias variantes, ¿no? Ya sabemos, Senan, Senafron, incluso el Servicio de Migración, que también hace una labor muy activa en la prevención. En este último mes hemos rechazado la entrada al país de casi 49 o 50 personas que tienen vínculos criminales. Igualmente se ha hecho a través de la frontera, quizá en menor cuantía, pero hemos empezado a detectar de que en las últimas 2 o 3 semanas que hemos incrementado la identificación biométrica a través de la huella digital o ocular, que gran cantidad de personas de origen colombiano, debo soslayar, con pasados criminales, están tratando de pasar a través de nuestra frontera y con esto montarse en la ruta que lo lleva hacia el norte del continente. Y el presidente Molino nos ha dado instrucciones de que nosotros no podemos permitir que este tipo de personas, hasta donde nosotros podamos impedirlo, sigan contaminando no solo la sociedad panameña, sino la comunidad internacional. Muy bien. Bueno, ministro, muchas gracias por darnos la oportunidad de conversar con usted en la mañana. Gracias a ustedes. De hoy. Que tenga excelente día.
Igualmente, buen día. Gracias. Bien, el presidente de la Cámara de Comercio, Juan Arias, con nosotros en este momento. Ayer hubo precisamente una reunión entre miembros del sector privado y el presidente de la República, José Raúl Mulino, para tocar el tema de las reformas a la ley de la Caja de Seguro Social. Y se habló allí un poco de la visión que tiene el presidente para compartirla